Bienvenidos a Enigmas y Misterios con Adrián García y Xavier García, los Caballeros Templarios y Salomón, tras el secreto del Temple, capítulo primero. Hola, 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 muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos mediodías, buenas tardes en la parte terrestre. Yo creo que esta transmisión será también herciana y si pasamos de VHF, UHF o SHF, atravesamos la ionosfera, queridos marcianos, queridos extraterrestres, muy buenos lo que sea cuando nos vierais esta transmisión. Bienvenidos esta noche, 6 de diciembre del 2020 en directo. Adrián García, esta es tu casa y nunca mejor dicho. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavi. Gracias por haberme invitado de nuevo. La verdad es que creo que hoy tenemos un programa bastante interesante y bueno, y también agradecer al público que nos está viendo ahora en directo y a todos los que nos van a ver después, porque gracias a ellos, a la sinergia que formamos entre todos, pues el proyecto se mueve. Yo, una vez más, no es una promoción, es decir que estas Navidades nadie que queráis con un nivel de cultura, se lo decía, no quiero decir que las otras personas no lo reciban, pero las personas que tienen un nivel de cultura, de verdad, os lo recomiendo. Y la que creéis que lo te podéis tener, os la recomiendo. O sea que al 100% de las personas os recomiendo el libro de La Revelación de la Unidad, de Adrián García Bona. Y la verdad que es una Biblia del secretismo. Y como decía Adrián, de cada capítulo se podía hacer otro libro. Es precioso, precioso, es precioso. Te doy mi enhorabuena, de verdad, Adrián. Lo he comenzado a deshojar. Y es que abre portales, ¿eh? O sea, el tiempo de no el tiempo. O sea, empieza, os recomiendo que busquéis un rinconcito que no os moleste nadie, el rinconcito de lectura, y es el tiempo de no el tiempo. Alucinante, simplemente. Felicidades, Adrián. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que ha sido, como he comentado varias veces, ¿no? Un proyecto de 8 años y 5 de escritura y, bueno, me siento muy satisfecho de poder compartirlo con todo el mundo, ¿no? Que al final, pues todo lo que he ido poniendo en el libro han sido redescubrimientos, como digo yo, ¿no? Porque al final no hay nada que se descubra, sino todo se redescubre. Pero en el fondo parte de ellos me hacían sentir muy responsable, ¿no? Y el hecho de poderlos compartir pues es la forma de que la revelación sea para todos, ¿no? Y no solo para uno. Yo desde mi basán estudiantil, voy a decir estudiantil porque al final somos estudiantes de esta vida, me has hecho recordar mucho, yo en mi currículum no aparece, ¿vale? Pero me has hecho recordar mucho la ingeniería, ¿vale? La ingeniería te enseñan que jamás puedes utilizar una fórmula si no sabes de dónde sale. Es decir, yo estaba en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Tarrasa y si tú ejecutabas una fórmula, no podías utilizarla si no sabías el inicio hasta finalizar cómo había salido esa fórmula. Tu libro, de la manera que lo documentas, está totalmente argumentado, pero es una tesis. O sea, es una tesis, lo digo con sinceridad porque he hecho varias y es una tesis. Es decir,
está totalmente bien documentado. Si pones en algún momento dado alguna situación de otro autor, lo especificas correctamente en la bibliografía. Está totalmente documentado de dónde viene la hipótesis y la argumentación. Ole, ¿eh? si estuviera entre el doctorado que te examina, te daría el cum laude, simplemente, así te lo digo. De hecho es una anécdota, pero es cierto que varias personas ya me lo han dicho, que lo podía haber presentado como un doctorado, ¿no? La verdad es Sí. que sí, la verdad es que en parte es cierto que lo que está narrado en el libro, lo que está contado, es algo que trasciende, bueno, que reviste mucha importancia, o creo que, por mi parte, creo que la tiene. Y entonces he intentado explicarlo desde el punto de vista quizás más asequible para todo el mundo, pero por otro lado también que estuviera muy bien presentado, con bases muy sólidas, muy bien argumentado, porque la trascendencia de lo que estoy explicando pues creo que es bastante grande. Entonces, como decía, es una responsabilidad, pero ahora ya gracias a Dios el libro está en marcha y es una responsabilidad compartida. O sea que todos los que tengáis el libro ya formáis parte de la revelación. Efectivamente. Bueno, y voy a hacer una puntualización. Yo quisiera saludar a todas las personas porque no quieras o no, estos programas es cultura y entretenimiento, ¿vale? Y entre la cultura y el entretenimiento hay personas enfermas en los hospitales y esta tarde me enteraba de una persona, no voy a decir el nombre, de una persona amiga mía que está en un hospital y desde aquí muchos besos, que vaya todo bien y os dedicamos para todos los enfermos que estáis en casa y en los hospitales y en especial pues a esta persona le dedico también el programa que vamos a realizar. Adelante, Adrián, la casa es tuya y bueno, ya he puesto capítulo primero porque aquí podemos enhebrar un punto de inflexión para todas las personas de todas las perlas y cosas que puedas aportar. Adelante, Adrián. Esto ya es tuyo. Muy bien, Xavi. Pues yo había preparado una pequeña presentación breve. Perfecto. Vamos a ver. A lo de siempre, tienes que compartir pantalla, te doy autorización, Sí, entra, nos ponemos a la banda izquierda y se comparte la pantalla. vamos a ver. Aquí vamos a seleccionar. Aquí está. Hoy la luz la tienes perfecta, ¿eh? Ya veo que has cambiado, digamos, lo que es la luzometría. Está bocato di cardinale. Hoy se ve bien, ¿verdad? Sí, el fondo, la luz, más que nada que como el último vídeo había un problema cromático, que te digo que lo has solucionado totalmente. Genial, genial. ¿Qué tal? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecta. Yo ya te la comparto y aquí estamos a la izquierda para que a tus anchas. Perfecto. Pues mira, como hoy vamos a hablar de los caballeros del Orden del Temple, que no solo se llamaron caballeros del Orden del Temple, sino que se llamaron caballeros del Santo Sepulcro, los soldados de Cristo, los caballeros del Templo, ¿vale? En este caso del Templo de Salomón, ahora explicaremos por qué. Pues la verdad es que es la orden caballeresca más famosa, ¿no? Que la historia nos ha prestado hasta ahora y lo es por motivos pues muy fundamentados, ¿no? Aunque hubieron otras, que ya lo comentaremos, que formaron parte de ese mismo acervo y de esa misma misión. La Orden del Temple fue, pues como digo, la más reconocida y la más misticizada, ¿no? Digamos, en todo lo que es la historia del ocultismo, ¿no? Fijaros de esta primera imagen que he puesto, es una imagen de San Bernardo de Claraval, ¿no? Bernardo de Claraval, que luego fue declarado santo. Y es una imagen que me encanta porque él era un monje del Cister. Él comenzó en un momento en que el Cister pues, era una orden muy poco conocida y de hecho eran muy pocos miembros. Y luego él se convirtió en abad de la abadía de Claraval y desde allí estuvo fundando muchas otras abadías del Cister, ¿no? Luego se convirtió en una de las órdenes, pues quizás, digamos, más populares de la época, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque Bernardo de Claraval probablemente estuvo emparentado con uno de los fundadores de la Orden del Temple, con Hugo de Payens, ¿no? Y esta imagen, que además aparece en el libro, es una imagen que me parece muy ilustrativa
porque se ve a, a Bernardo de Claraval, si os fijáis que tiene como agarrado por una especie de gasa o de cinta a lo que sería una figura de un demonio o del demonio, ¿no? Digamos, de un ser procedente de lo que en la mitología cristiana se conocería como el infierno o el inframundo, ¿no? Entonces, al lado de este ser vemos unas espigas de trigo y al lado de Bernardo de Claraval vemos, si os fijáis, hay una vid que se ven, bueno, las hojas de la vid y se ven también las uvas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque toda la construcción de esta figura es una alegoría, ¿no? Es una alegoría entre el bien y el mal, pero también entre lo terreno y lo espiritual. Entonces, el trigo y la vid, la uva, en este caso, ya eran considerados una alegoría de lo terreno y de lo divino desde la época de la antigua Sumeria y probablemente desde mucho antes, ¿no? Entonces, son dos símbolos que son universales y que ha trascendido a las distintas culturas, ¿no? Y para muestra el cristianismo, pues en las iglesias católicas hoy en día cuando se hace la Eucaristía, ¿no? Que nos dan ese panacimo, esa galleta, ¿no? Que simboliza el trigo, y por otro lado la sangre de Cristo, que simboliza la vid, ¿no? Y por supuesto, pues evidentemente el cuerpo de Cristo, en este caso se refiere a la parte física de esa dualidad, y por otro lado, pues la vid, ese vino, que representa la sangre de Cristo, evidentemente representa esa parte espiritual, ¿no? Que luego comentaremos que tiene que ver con dos figuras geométricas que, bueno, que yo explico muy bien en el libro que has mencionado, Xavi, que acabo de publicar y que luego comentaremos brevemente. Pues bueno, este Bernardo de Claraval es una figura, como digo, muy potente, muy interesante, y lo dejo ahí porque creo que es un personaje que merece la pena conocer, ¿no? Entonces, los caballeros del Orden del Temple fueron conocidos realmente por la misión que se les encomendó inicialmente, ¿no? Ellos fueron una orden que fue creada y digamos que fue dotada de recursos por el rey Balduino II, que en aquel momento estaba reinando en Jerusalén. Y fue una orden, como digo, que originalmente tuvo solo a 7 caballeros, ¿no? Es decir, gente que venía de familias nobles, porque ya sabéis que en aquella época pues los caballeros normalmente procedían de familias que venían normalmente de, pues eso, ¿no? De la nobleza y bueno, que estaban muy bien relacionadas, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron 2 caballeros que fueron en este caso Hugo de Payens y Saint-Omer a Jerusalén, y el rey Balduino les encargó esta labor de crear esta orden de caballeros que fuese capaz de escoltar a los peregrinos desde lo que es Europa hoy en día hasta Tierra Santa, ¿no? De escoltarlos, digamos, de los peligros, sobre todo de los musulmanes. Entonces, me encanta el escudo de los caballeros de la Orden del Temple, ¿no? Porque se ha malinterpretado durante muchos siglos, porque en principio se ve a estos 2 caballeros montando sobre un caballo, y en este caso lo que se dice es que este símbolo es por causa de que los caballeros tenían un origen humilde y habían renunciado bueno, a las posesiones materiales, ¿no? Y en teoría, pues la orden no debería de acumular riquezas ni demás. Pero esto no era exactamente así, aunque sí que es cierto que hicieron ese voto de pobreza que luego no supieron cumplir. Eh, los 2 caballeros que están en el caballo representan la figura de la dualidad, lo mismo que hemos visto en esa ilustración en que salía San Bernardo de Claraval. Lo que tenemos en esta figura es un caballero en la parte de delante, y en la parte de atrás lo que le acompaña es lo que se dice un jinn o un genio, que es así como se los conoce en la cultura musulmana. Entonces es un espíritu supuestamente maligno que está cabalgando con el caballero, que representa los ideales de la pureza, la honestidad y de la bondad, ¿no? ¿Y por qué están cabalgando juntos? Pues están cabalgando juntos
porque nos están explicando cómo funciona uno de los principios de la realidad que habitamos, que es que todo se mueve a través de dos polaridades que son opuestas, pero que al mismo tiempo se necesitan la una a la otra, ¿no? Y es por ello que están enmarcados dentro de ese escudo y que están cabalgando juntos, porque necesitamos siempre ambas polaridades para que todo se mueva. Y ese es un poco el símbolo que tenemos aquí, ¿no? Con ese escudo de los dos caballeros. Entonces, me gustaría decir que, aunque creo que lo he comentado antes, la Orden de los Caballeros Templarios fue la más conocida, hubieron otras órdenes, como por ejemplo los Caballeros del Hospital, ¿no? Del Hospital, que prácticamente se expandieron al mismo tiempo, un poquito más tarde, aunque se fundó la orden un poquito antes que la de los Caballeros del Temple. Sí que es cierto que la orden caballeresca la primera fue la de los Caballeros de la Orden del Temple. Y ambas órdenes se expandieron prácticamente al mismo tiempo y ocupando en muchos casos territorios comunes, ¿no? Tanto es así que a veces incluso hubo disputas entre ellos para ver quiénes hacían con un territorio o con otro, o pues ganaban el favor de un noble o de otro en una tierra concreta, ¿no? En un lugar concreto. Entonces, esto es importante porque, bueno, de alguna forma hace entender que fue un sistema, digamos, común, ¿no? Que no solo fue un sistema que albergó a los caballeros del orden del Temple, sino que albergó a 3 o 4 órdenes caballerescas distintas. Lo importante es que los que han trascendido, evidentemente, por el final tan trágico que tuvieron, entre otras cosas, fueron los caballeros del orden del Temple, ¿no? Luego hablaremos de eso. Quizás es importante comentar que una de las causas por las cuales se les acusó injustamente, ¿no? de adorar al diablo y demás, fue que se encontró en algunos de las fortalezas de los caballeros una figura que es la figura de Baphomet. No sé si los espectadores o los oyentes que nos están escuchando, nos están viendo, les suena. Voy a poner aquí un dibujo de un ocultista francés, Eliphas Levi, que fue un ocultista que, bueno, tuvo una importancia bastante fuerte en lo que es el ocultismo occidental e incluso, bueno, pues ha llegado a influir en lo que son las órdenes rosacrucianas, digamos, más contemporáneas, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, que muchos lo tildarían de figura satánica, no es ni más ni menos que una construcción simbólica que viene a explicar lo que yo he comentado antes, ¿no? Que es el movimiento entre las dos polaridades. Entonces, hay varios detalles que son muy importantes. Lo que más destaca, quizás, lo primero son digamos, esa cabeza de carnero que tiene la figura, ¿no? Que parece como grotesca, que le sale una llama del centro, os explicaré qué es eso. Luego fijaros que tiene los dos brazos, uno que apunta hacia el cielo y otro que apunta hacia abajo. Y hay diferentes rasgos animalescos dentro de esta figura, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que precisamente esa mano que apunta hacia el cielo está apuntando hacia lo espiritual y esa mano que apunta hacia abajo está apuntando hacia lo terreno, hacia lo físico. Básicamente lo mismo que ocurría en esa figura en esa ilustración de Bernardo de Claraval cuando estaba atando a ese demonio, ¿no? De la imagen. Fijémonos que la luna que tenemos en el cielo es una luna clara, es una luna luminosa, mientras que la luna que está en el suelo es una luna oscura, ¿no? Y esto, pues bueno, viene a explicarnos un poco lo mismo, ¿no? Que digamos la parte luminosa es la parte que está arriba y la parte oscura es la parte que está abajo, pero que ambas funcionan de forma engranada, ¿no? Esto lo podemos apreciar en el símbolo que se ve en la parte inferior del pecho de este Baphomet, que es ni más ni menos que lo que se denomina el caduceo, ¿no? Que es un símbolo que aparece, por ejemplo, en lo que es el símbolo de la medicina moderna, ¿no? Es uno de los símbolos de Hermes, del hermetismo, y lo que nos viene a contar es precisamente lo mismo. Se ven dos serpientes enroscadas, una oscura y otra un poquito más luminosa, pero que básicamente están como, digamos, entrelazadas entre ellas, es decir, están danzando la una con la otra
porque si no se mueven conjuntamente no existe ese movimiento, ¿no? No existe esa dualidad. Entonces, aquí hay varias cosas importantes respecto a la figura, esos matices animalescos que he comentado antes, ¿no? ¿Por qué la cabeza del carnero? Pues bueno, la cabeza del carnero es un símbolo importante, porque la cabeza del carnero se parece mucho al aparato reproductivo femenino. Y entonces esto es fundamental porque cuando hablamos de toda esta dualidad, digamos que el aterrizaje de lo que es físico se ha asociado siempre a la figura femenina, a la figura de la mujer, ¿no? Porque básicamente la mujer es la que de alguna forma en sus entrañas es capaz de albergar esa semilla espiritual para que nazca un nuevo ser humano en el mundo, ¿no? Y entonces, pues la forma alegórica de poderlo presentar en esta figura es la cabeza del carnero. Así que qué bueno, que queda desmitificado esa cabeza de cabra como algo maligno, ¿no? Luego tiene otro motivo, y es que digamos que la figura del carnero, ¿no? El carnero pequeño, el cordero, ¿no? Está relacionado también con algo muy importante para el cristianismo, que es la figura de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es denominado el Cordero de Dios. Y esto tiene un motivo también que se pierde en las arenas del tiempo, ¿no? En este caso, digamos que la denominación en latín es Agnus Dei. Agnus, que es cordero. ¿Pero por qué Agnus es cordero? Pues mirad, en latín, que es una lengua indoeuropea, que está relacionada con el sánscrito, pues nos revela muchas cosas, ¿no? En este caso, el dios del fuego, hindú, que se denomina Ignis, Ignis como fuego en latín, resulta que está montado sobre un carnero, ¿no? Y esto es porque nos está hablando en todo momento de distintos signos del zodíaco, ¿vale? Ahora comentaré qué otros signos aparecen en la figura. No me voy a extender más sobre este punto, pero sí que entendamos que es una figura que no representa el mal, sino que está representando la dualidad en el mundo y el aterrizaje de las fuerzas espirituales en el mundo físico. Entonces, ¿qué más cosas hay en esa figura? Por otro lado, tenemos un pentagrama que está inscrito en el centro de la frente de ese carnero. El pentagrama, como sabéis, es una figura, que creo que lo he comentado en otros directos, pero lo voy a comentar ahora, que es un aterrizaje directo de una proporción muy importante, de la cual hablo en el libro que ha mencionado antes Xavi y que comento en mis charlas sobre matemáticas, que es la proporción áurea. El pentagrama es una manifestación directa de esa proporción, porque si cogemos la longitud de cualquiera de los lados de ese pentagrama y lo dividimos entre la longitud de cualquier otro segmento inmediatamente inferior, nos vamos a encontrar con esa proporción áurea. Entonces, la proporción áurea, que está precisamente ligada a la vida, porque todos los seres vivos del planeta la manifiestan de una forma o de otra, evidentemente, digamos que está ligada también al misticismo, porque en todas las escuelas místicas del mundo, donde se ha practicado lo mal denominado magia, ¿no? Que en el fondo es ciencia que no se comprendía, se ha utilizado esta figura del pentagrama, que precisamente funciona, lo digo desde un punto de vista estrictamente científico, porque nos está aterrizando esa proporción áurea en el mundo físico, ¿no? Está manifestando una figura, que es ese pentagrama, que es una de las manifestaciones simbólicas o arquetípicas, si queréis, de esa proporción áurea. Entonces, como esa proporción áurea está intrínsecamente ligada a la vida, aparece en la cabeza del carnero, porque el carnero precisamente está representando eso, ¿no? Que he dicho, que es el órgano reproductivo femenino. Por lo tanto, nos está hablando de la importancia del aterrizaje de la vida, de la ligazón del espíritu en la tierra a través del poder de la energía femenina. Entonces, esa llama que aparece en la corona entre medio de los dos cuernos representa al sol, esa luz del sol.
pero se está representando la luz espiritual, ¿no? Y viene a ser esa conjunción de todo lo que acabo de explicar, ¿no? Al final es la parte que cierra la figura, digamos, de todo el conjunto de imágenes de esa cabeza de carnero. Después tenemos diferentes elementos en el cuerpo de este Baphomet. Uno de ellos son las alas, que las alas representan un signo del zodíaco, que luego voy a explicar cuál es, pero luego tiene una explicación desde un punto de vista espiritual, que es que todos los seres que aparecen representados en las mitologías con alas nos están hablando del espíritu, nos están hablando de aquello que se acerca a la luz. Por otro lado, podemos ver que, esta figura tiene unas patas, que en este caso podrían ser patas de carnero, pero voy a hacer un matiz, también podrían ser las patas, las pezuñas de un toro. ¿Vale? ¿Esto por qué lo digo? Porque esta figura está representando a los 4 signos del zodíaco principales, que son Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. ¿Vale? ¿Y cómo lo representa? Pues mirad, hay uno que es más difícil de ver y por eso lo voy a nombrar primero, que es Leo, que Leo está asociado al Sol. En este caso, el signo de Leo está representado por la llama que quema encima de la corona, justo entre medio de los 2 cuernos del carnero. Si nos fijamos en el siguiente signo del zodíaco, que sería Acuario, Acuario está representado por la figura de un ser humano y es por ello que el cuerpo del carnero, que el cuerpo del Baphomet, es humano, ¿no? Después tenemos el signo de Tauro, que en este caso estaría representado por las pezuñas del carnero abajo, pero también por los pechos que tiene, porque parece una figura masculina, pero en el fondo parece que tiene 2 pechos, como si fuera una mujer. Y esta es la representación de Tauro. Y finalmente, el último signo del zodíaco, que sería Escorpio, normalmente cuando se representa en su versión más elevada, desde un punto de vista espiritual, se representa a través del águila o de un pájaro, ¿no? Y este es el motivo por el cual esta figura tiene 2 alas. Me gustaría destacar algo más, hay muchísimas más cosas en esta figura, pero me gustaría destacar algo más que es muy importante, que este Baphomet está sentado, no sé si se aprecia bien, sobre un cubo, sobre una figura cúbica, y esta figura cúbica está además asentada sobre una figura esférica, de la cual solo se ve una pequeña parte. Y estas son las 2 figuras que yo he dicho que comentaría antes, ¿no? Desde un punto de vista geométrico, y luego contaré el porqué, pero vamos, más o menos, podríamos decir que son la representación de esos 2 principios, del principio terrestre y del principio espiritual. Y esto, aunque parezca, como digo, algo extremadamente malo porque se nos ha vendido en las películas y se nos ha vendido en la cultura popular, que es algo negativo, pues resulta que es algo que lo que está encerrando es un conocimiento ancestral que se ha ido pasando de generación en generación y de cultura en cultura. Y vamos a ver un par de ejemplos más, lo digo porque como fue uno de los motivos principales de condena de los caballeros de la Orden del Temple, pues me parece bastante importante dedicarle un pequeño espacio, ¿no? Para que entendamos cómo se demonizan, y nunca mejor dicho, el conocimiento oculto, ¿no? Para que luego no podamos acceder a él de forma fácil, ¿no? Porque nos condicionamos y nos prejuiciamos a ver este tipo de representaciones simbólicas. Aquí tenemos otra representación simbólica también, que representa a la diosa Ishtar o Inanna de la antigua Sumeria y Babilonia, que era la diosa de la noche, la diosa nocturna. Y si nos fijamos, en este caso, volvemos a tener la representación de los 4 signos del zodíaco principales que yo comentaba antes. Por un lado tenemos estas alas que nacen de la figura. Si nos fijamos, tenemos a los leones, donde se asienta la figura, por lo tanto, el símbolo de Leo, las alas representan a Escorpio, la figura femenina está representando a Tauro y el hecho de que sea un ser humano o que tenga una parte humana está representando el símbolo de Acuario. El hecho de que aparezcan estos búhos es bastante significativo porque lo que nos indica
es que esta figura está codificada en función del conocimiento oculto, porque el búho es un ave nocturna y es por eso que el búho era uno de los símbolos de Atenea, que era diosa del conocimiento, entre otras cosas, porque el búho lo que está representando es ese conocimiento espiritual que está a la luz de todos, pero sin embargo está cubierto por un conveniente velo. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Y esto ahora ya estamos aterrizando en el cristianismo. Esto es una página de un libro antiguo, de una Biblia antigua, que se llama el libro de Kells. Y concretamente creo que esta es la página 27 del libro de Kells, por si os interesa buscarlo por internet. Podéis ver 4 figuras. A la izquierda, arriba, tenemos la figura de un ser humano. A la derecha tenemos la figura de un león. Fijaros que todos van aladas. A la izquierda abajo tenemos la figura de un toro y a la derecha abajo tenemos la figura de un águila. Y estas 4 figuras no son ni más ni menos que la representación simbólica de los 4 evangelistas, de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Es decir, que la propia religión católica, la propia religión cristiana, está asentada bajo las bases de exactamente el mismo conocimiento ancestral, que es algo que, bueno, que venimos explicando en los distintos programas que estamos haciendo con Xavi y con Luis, y que precisamente pues explico de forma bastante amplia en mi libro La revelación de la unidad. En la siguiente figura pues, podemos ver otro ejemplo, ¿no?, que aparece en una de esas Biblias antiguas de los 4 evangelistas con sus correspondientes tótems o sus correspondientes animales, ¿no? Por un lado estamos viendo aquí al ser humano, por otro lado al águila, al león y al toro. ¿Y qué son estos cuatro aspectos, estas 4 figuras alegóricas? Pues no son ni más ni menos que la codificación de cuatro aspectos, como digo, de otra figura simbólica, que es lo que en el mundo hebreo se conoce como el creador, que es Yahvé, que se escribe con 4 letras y precisamente pues, está representado con esos 4 símbolos, ¿no?, con esos 4 evangelistas. Es importante entender, luego lo comentaremos, de dónde venían los caballeros del orden del templo de Salomón, y que precisamente dentro del templo existía un objeto de poder, un objeto ancestral, que era el arca de la alianza, que también se denominaba el arca de Yahvé. Y veis cómo se van hilando un poquito las conexiones entre una cosa y la otra, ¿no? Antes de saltar a lo que es el templo, me gustaría comentar otra cosa sobre los caballeros del Orden del Temple. Y es que tuvieron una huella bastante importante en nuestro país. De hecho, hubieron 2 reyes, bueno, un rey, mejor dicho, y un conde en aquella época, el rey Alfonso I de la Corona de Aragón y el conde de Barcelona, que era Ramón de Berenguer, el tercero, que se adherieron muy rápidamente al Orden del Temple. Y si nos fijamos, aquí a la izquierda tenemos esa cruz patada de color rojo, característica o de las que más ha trascendido de lo que es la Orden del Temple, y a la derecha podemos ver una moneda acuñada de Alfonso I de la Corona de Aragón, en este caso una moneda que se acuñó en Toledo, donde aparece esa misma cruz, evidentemente no también dibujada porque no tiene los medios técnicos que tenemos hoy en día, pero se puede apreciar claramente, y que aparecen 2 estrellas de 6 puntas, que como sabéis, la estrella de 6 puntas es un símbolo inequívoco del pueblo hebreo, aunque es un símbolo que procede, es un símbolo mucho más ancestral que el pueblo hebreo, pero bueno, digamos que en los últimos milenios se ha asociado a lo que es el pueblo hebreo, sobre todo se le denomina la Cruz de David. Pues bueno, ¿por qué te estoy comentando todo esto? Pues lo estoy comentando porque los caballeros del Orden del Temple tuvieron un impacto muy grande en España y concretamente, como digo, a través de este rey y de estos nobles, que fueron los condes de Barcelona, porque dentro de esta corona de Aragón, Alfonso I, cuando murió, resulta que dejó en testamento todo lo que él tenía a estas órdenes caballerescas, no solo a la Orden del Temple, sino a la Orden del Hospital y a los caballeros del Santo Sepulcro. Y bueno, hubo un revuelo tremendo entre los nobles aragoneses y entre los nobles en general, y al final, evidentemente, os podéis imaginar que esto no funcionó así,
pero lo que acabó ocurriendo sembró la semilla para lo que luego sería la España contemporánea. Es decir, que podríamos decir que los caballeros del Orden del Temple sellaron el destino de nuestro país, ¿no? Y eso es algo que, bueno, no deja de asombrar, ¿no? Cuando se conoce la historia, porque efectivamente, pues, España y muchas de sus regiones, pues tienen dentro de su historia contada y de la historia que no se reconoce, una huella indeleble de todo lo que es, pues es toda esta ciencia hermética, ¿no? Esta ciencia oculta. Qué más podríamos contar de estos caballeros de la Orden del Temple? Pues hay muchísimas historias que se pueden contar de ellos, pero quizás hay una que encontré en uno de los volúmenes que se aloja en la Biblioteca Nacional de España, que me sorprendió bastante y que nos ayuda a comprender más precisamente lo que acabo de afirmar, eh, que es que esta historia oculta está detrás de la historia que nosotros conocemos como historia convencional, ¿no? Y en este caso explica pues, que en este volumen narra cómo había un gran número de caballeros musulmanes, en concreto una secta que se denominaba la secta de los Hashashim, que luego hemos conocido como la secta de los asesinos, ¿no? Supongo que os va sonando porque ha habido varias películas y novelas que hablan de esto, pero bueno, yo no estoy hablando de algo ficticio, sino que os voy a hablar de algo real, ¿no? De algo palpable que está escrito en un volumen histórico, ¿no? Eh, y estos Hashashim, que obedecían a un señor que le denominaban el anciano de las montañas por su gran sabiduría, resulta que estuvieron a punto de convertirse al cristianismo. Ellos, bueno, pues estaban prestando vasallaje a los caballeros de la Orden del Temple, porque, bueno, en esa época los caballeros de la Orden del Temple habían adquirido un poder y una fama bastante temibles y eran bastante duros en combate, sobre todo porque, como bien decía Bernardo de Claraval, su impulsor, ¿no? Ese monje del Cister, que acabó siendo también una grandísima figura del cristianismo, pues ellos iban a la batalla sabedores de que iban a vencer o iban a convertirse en mártires. Y eso es digamos que es una sublimación de lo que hemos estado comentando hasta ahora, de esa mistificación de las dos polaridades, de lo espiritual y de lo físico. Por un lado, la guerra, que es lo más físico y lo más terrenal que se pueda uno imaginar, y por otro lado, pues esa figura del sacerdote, ¿no? de esa persona que es el encargado de conectar con las fuerzas espirituales, ¿no? Entonces, estos caballeros de la Orden del Temple, junto con las otras órdenes, en realidad lo que hacían era encarnar esta dualidad. Y por lo tanto, es algo bastante importante y a resaltar, ¿no? Volviendo al anciano de las montañas y a los Hashashim, lo interesante de esta historia es que el anciano de las montañas estaba decidido a convertirse al cristianismo, entre otras cosas porque quería liberarse del vasallaje de los caballeros templarios. Y él lo único que pedía a cambio era conocer los misterios de la religión cristiana. ¿Y qué significa esto? Significa que a él no le importaba qué fe iba a profesar, porque en el fondo sabía que detrás de esa fe, de esa religión, los misterios que existían eran exactamente los mismos misterios que la religión musulmana que él estaba profesando. Es decir, que procedían de un origen común, de una raíz, de un conocimiento hermético, de un conocimiento oculto, eh, que les era común a ambas religiones. Y entonces lo que hizo fue enviar un emisario al rey Balduino II de Jerusalén, pidiéndole, por favor, que aceptara pues esta conversión, siempre y cuando, como condición sine qua non, él le mostrara cuáles eran pues, esos misterios del cristianismo. Bueno, claro, evidentemente la historia no acabó bien, como os podéis imaginar, porque lo que sucedió fue lo obvio, ¿no? Que es lo que pasaría, lo que vemos nosotros en nuestra historia contemporánea exactamente igual, ¿no?
que los que tienen no quieren perder. Y este fue el caso de unos caballeros templarios que iban a salir perdiendo muchísimo en este caso respecto a todos los tributos que recibían por parte de estos guerreros musulmanes, de los Hashashim. Y varios de los caballeros, desobedeciendo a sus maestres, fueron a interceptar a ese emisario de los Hashashim y lo asesinaron. Y entonces lo que ocurrió fue evidente, que el anciano de las montañas declaró la guerra no solo a los caballeros templarios, sino al cristianismo. Y hasta el día de hoy los Hashashim son enemigos acérrimos del cristianismo. Y esta es una historia, como digo, real, no es una historia sacada de Hollywood, sino que es una historia... Dime, Xavi. Sí, me llama la atención hasta el día de hoy. Con tus investigaciones, ¿crees que hay un linaje actual, vamos a decir, en la trayectoria vivo? Mira, te voy a contestar desde un punto de vista más amplio. Te voy a decir que desde mi humilde punto de vista y lo que he investigado, las guerras contemporáneas y con contemporáneos estoy hablando de los últimos miles de años, son ecos de los conflictos que se produjeron o que proceden de las tensiones que generó la extinción de la última civilización raíz. Imagínate lo que te estoy contando. O sea, Vale. No, es que te conozco y de la manera que lo has dejado de ir, digo, uy. Uy. María, hay María, algo María más. Teixidó hace una pregunta, pero ya se entiende. Dice, ¿nos puedes decir algo de los templarios magos? Todos los templarios son magos, porque en realidad tienen secretos herméticos. Y en cierta manera es magia. Continúa, Adrián. No, sí, está bien, pero bueno, le respondo a María. Efectivamente, en el fondo los caballeros del orden del temple son magos. En el fondo, todas esas órdenes caballerescas lo fueron porque estuvieron compartiendo información, evidentemente, aunque fueron los templarios los que, digamos que probablemente, y digo probablemente con una certeza bastante alta, encontraron parte de ese conocimiento ancestral enterrado en el templo de Salomón, porque ellos estuvieron tan pronto les encomendaron la misión de proteger a los peregrinos en ese peregrinaje hasta el templo de Salomón, hasta Jerusalén, pues lo que hicieron fue ponerse a excavar y ponerse a investigar. Y bueno, pues hallaron supuestamente varias reliquias y algunos documentos, y a partir de ahí la orden de los caballeros pues creció de forma exponencial y llegó a alcanzar unas cotas altísimas, ¿no? Es algo que me gustaría comentar, es que pues bueno, precisamente ese conocimiento, que era un conocimiento científico, como digo, no era un conocimiento, o sea, el conocimiento místico en el fondo es un conocimiento científico. Lo que pasa que se basa en una ciencia que ahora mismo estamos empezando a comprender. Es decir, y no lo digo desde un punto de vista, digamos, místico, sino desde un punto de vista, como digo, estrictamente científico, ¿no? Hasta ahora se han practicado gran cantidad de rituales y de todo tipo de prácticas considerables mágicas, pero como digo, todo eso está fundamentado en ciencia. Entonces, pues evidentemente los caballeros encontraron parte de esa ciencia y lo que hicieron fue aplicarla y en esa aplicación pues podríamos decir que efectivamente hicieron magia. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a la historia de los caballeros, quizás, por no alargarlo muchísimo, porque luego yo sé que van a haber preguntas y demás, comentar que no solo estuvieron evidentemente aquí en España, sino que se extendieron por toda Europa. En Francia tuvieron un poder considerable, también en Italia, pero llegaron a prácticamente toda Europa y la verdad es que uno de los logros que tuvieron, aparte del logro místico y espiritual, fue dentro del ámbito terrenal, porque ellos fueron, digamos, los que fundaron
lo que hoy se conoce como la estructura bancaria, ¿no? Porque en aquella época había mucha inseguridad y entonces la gente temía viajar con su dinero, viajar con sus posesiones materiales de un lado a otro. Y ellos aportaron su gran extensión, digamos, a nivel europeo. eh, y entonces lo que hacían era asegurar el dinero o las propiedades de, digamos, posesiones materiales de alguien, de forma que les otorgaban un documento que era después intercambiable por esas posesiones, llegados a un cierto punto, a otro lugar, ¿no? Donde ellos mismos tuvieran pues alguna fortaleza o algún templo, ¿no? Y claro, eso viene ligado a lo que nosotros conocemos como estructura bancaria o comercial del dinero, ¿no? Actual o moderna, aunque ellos fueron, digamos, los que sentaron la base de todo eso, ¿no? Evidentemente, bueno, pues luego se ha corrompido mucho todo porque actualmente lo que se considera, bueno, lo que es el dinero no está fundamentado en valores reales. En aquel momento pues sí lo era y en gran parte de la historia contemporánea ha sido así. Eh, pero bueno, eso fue, digamos, el logro desde el punto de vista de lo terreno, ¿no? Desde el punto de vista de lo espiritual, pues evidentemente también hicieron grandes logros. Quizás hay que decir que parte de la fragua de la caída, en desgracia, de los caballeros de la Orden del Temple, tuvo que ver mucho con esa acumulación de riquezas, ¿no? No solo de riquezas propias y de territorios, sino de esa forma de gestionar el dinero, ¿no? y, pues las riquezas de otros, ¿no? En este caso, pues también se volvieron prestamistas y no solo prestamistas de los nobles, sino incluso de los propios reyes. Y a causa de esto, pues Enrique IV, en la corona francesa, que bueno, tenía una deuda gigantesca con los caballeros templarios, pues se alió con la Santa Sede, que en aquel momento pues tampoco le convenía que la orden templaria continuara amasando poder y fortuna y sobre todo influencia. Y pues bueno, se dictó una orden, una bula, una orden papal, en la cual pues se declaraba que los caballeros de la Orden del Temple eh, habían transgredido y habían hecho nigromancia, brujería y bueno, habían adorado al diablo y toda una serie de otros temas. Y bueno, pues se ordenó disolver la orden y confiscar todas sus riquezas y sus terrenos, ¿no? Y bueno, y esta es la parte triste de la historia, pero que en el fondo también la moraleja es que los propios caballeros que habían hecho un voto de pobreza, pues se habían convertido en lo opuesto a aquello que juraron ser, ¿no? En sus orígenes. Entonces, pues bueno, eh, esto es lo que podemos decir, es que esa parte terrenal pudo más que la parte espiritual, ¿no? En este caso. Y creo que es un mensaje en el presente, ¿no? Para que tengamos muy en cuenta, no solo a nivel colectivo, sino a nivel personal, que es muy importante saber de dónde venimos y para dónde vamos y dónde ponemos la energía, hacia dónde caminamos, ¿no? Em, Como ya sabéis, pues bueno, en Francia hubo unos juicios sumarísimos en los cuales, pues bueno, se les consideró culpables de todos los cargos. La mayoría de ellos acabaron en la hoguera, pero fue algo bastante bestia, ¿no? Bueno, aquí pongo una imagen eh, que representa pues parte de la quema de esos caballeros. Y la verdad es que, bueno, pues en otros países como España y Portugal se les consideró inocentes y se les liberó de todos los cargos. Y hubo disparidad de criterios en toda Europa, pero sobre todo en Francia fue donde más se les castigó, ¿no? Entonces lo que hizo la orden fue evidentemente disolverse eh, y se ocultó. Lo que quedó de la orden se disgregó, se ocultó. Parte de los caballeros de la Orden del Temple a través de España se marcharon hacia el Reino Unido, algunos. Eh, una parte importante fue a parar a Escocia y otra parte se dice que viajó al Nuevo Mundo, a territorio americano. Bueno, y eso ya tiene historia para otro día.
pero vamos, que digamos que evidentemente sobrevivió la orden de una u otra forma, ¿no? Una de las ramas de esta orden, que era la rama civil, que es muy, muy poco conocida, porque además tampoco se los ha nombrado en películas y demás, con lo cual, evidentemente, pues en la cultura popular no forma parte de nuestro acervo cultural, eh, es la parte de, digamos, la sección de los fedeli d'amore, que era mayoritariamente italiana, que traducido se diría los fieles de amor. ¿Quiénes eran los fieles de amor, los fedeli d'amore? Pues mayoritariamente eran artistas, gente también de la nobleza, gente muy culta, que profesaban un amor muy especial, y por mucho que se ha hablado de ellos, en la mayoría de los casos no se ha entendido. O sea, ellos cuando hablan de amor, están hablando de amor hacia el Creador y hacia la unidad, hacia todo aquello que nos une, ¿no? A todos. Y precisamente uno de los grandes representantes de los Fedeli d'Amore fue Dante Alighieri, que, como sabéis, pues es protagonista de una de las obras de Dan Brown, porque, bueno, pues este personaje de las obras de Dan Brown pues se dedica a investigar sobre la Divina Comedia de Dante, ¿verdad? Y la Divina Comedia, que fue la obra cumbre de Dante, no fue ni más ni menos que la obra que asentó las bases del idioma italiano moderno. Es decir, estamos hablando de que un señor que formó parte de la rama civil de los Caballeros de la Orden del Temple sentó las bases de lo que sería la lengua italiana moderna, ¿no? ¿Y qué podríamos decir sobre la Divina Comedia? Pues bueno, evidentemente es una obra que atesora una maravilla de conocimiento oculto, ¿no? Quizás algún día podemos hablar de ello, pero que vamos, que es extremadamente interesante el personaje de Dante, y tener en cuenta pues eso, que los Fedeli d'Amore continuaron pues adelante con las enseñanzas de los Caballeros del Orden del Temple, y que por lo tanto la orden nunca se extinguió. Más allá de lo que la gente piense, lo único que hizo la orden fue ocultarse y transformarse. Y precisamente uno de los símbolos de los Fedeli d'Amore era la rosa. La rosa, que como sabéis es un símbolo que después otra orden más moderna, que vino también a traernos el conocimiento ocultista de Oriente, que en el fondo fue lo que hicieron los caballeros del Orden del Temple, y fue la Orden de la Rosa Cruz. Y por lo tanto es un punto de conexión entre ambas escuelas ocultistas. Después me gustaría comentar un poquito pues esta orden que evidentemente he comentado antes, que estuvo buscando en ese templo de Salomón. Y fijaros que aquí he puesto una representación de lo que era el templo Salomón. No voy a explicar mucho hoy sobre el templo, porque creo que también da para varios programas el templo solito, pero sí comentar que... Sí, tenía por ahí la foto también, ya es cuadrado, sí, 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 perfecto. Exacto. En la entrada os iba a mostrar que habían dos columnas, que son dos columnas que se nombran en el Antiguo Testamento y que son icónicas para todo lo que es el conocimiento, las escuelas ocultistas, ya sean las escuelas masónicas o sean las escuelas rosacrucianas, ¿no? Esas dos columnas tenían un nombre, que eran Yaquín y Boaz, que en el fondo vienen a representar esa dualidad que estaba explicando hasta ahora, esa dualidad entre lo físico y lo espiritual, ¿no? Una de las columnas significa fundará, él fundará, y la otra en fortaleza, ¿no? O sea que es una alegoría a esa, como digo, a esa dualidad, ¿no? Y que es una dualidad de la que hemos estado hablando, que estaba en el sello de los Caballeros del Orden del Temple, y eso, en esa ilustración de Bernardo de Claraval, pero que además, como digo, si vamos tirando hacia atrás, se remonta a culturas anteriores, porque esto es una imagen de la escena del Libro de los Muertos egipcio, que está Osiris contemplando el juicio de alguien, ¿no? Y por ahí tenemos a Anubis, que está aquí
gestionando la báscula, ¿no? Que está, digamos, pesando el alma de alguien para ver si es más ligera que la pluma, ¿no? Que en este caso, fijaros que estamos otra vez con la alegoría de la pluma a través del ave, es decir, estamos hablando de el espíritu, ¿no? Por aquí tenemos a Thoth, que es el escriba de los dioses, y básicamente lo que os quería mostrar de esta ilustración es que tenemos en los dos extremos dos columnas, y estas dos columnas son exactamente las mismas dos columnas que vemos en el Templo de Salomón y las mismas columnas alegóricas del estrecho de Gibraltar, que se llama, ¿no? El estrecho de Hércules, ¿no? Las columnas de Hércules, precisamente porque se supone que Hércules cargaba dos columnas y en el fondo está hablando precisamente, exactamente, de esas dos columnas, de esa dualidad de la que hemos estado hablando desde el comienzo, ¿no? Y aquí os iba a mostrar una imagen de Dante Alighieri. Fijaros que esta es una pintura que lo han pintado con una corona de laurel, como los césares, precisamente por el alto conocimiento que atesoraba Dante. Así que, bueno, nos podemos imaginar que a través de la historia del arte también podríamos descubrir muchísimas cosas en el momento en que empezamos a comprender cómo funciona todo este lenguaje simbólico. Y bueno, y hasta aquí un poco mi presentación. Yo creo que estaría bien que ahora, Xavi, entraran preguntas de las personas que nos están viendo. Y también yo seguro que estoy convencido que tú tienes alguna por ahí pendiente. Una maléfica. Sí. Yo pensar que Adrián, bueno, es un set ciencias que decimos aquí en Cataluña, o sea, es un culto infinito de muchas características y esas características hay que aprovecharlas. En temas de simbología, yo creo que es uno de los mejores intérpretes en simbología del mundo, así os lo digo, parecido a la película de Dan Brown, cuando empiezan a hacer el tema, pues Adrián no difiere mucho de la película en ese sentido. Y bueno, le planteaba en privado, digo, no, dilo directamente en público. Le planteaba en privado, pues esto de aquí, ¿no? Directamente. Le decía, desde tu punto de vista, da igual que descubras secretos herméticos, yo no voy a confesar si sí o si no, no hay ningún problema, que observas cada uno de los símbolos y el conjunto en sí. Y este era mi planteamiento en general, porque también entre ellos, naturalmente, viene afín porque va vinculado con Salomón y va vinculado con los templarios, con los rosacruces. Y bueno, y aquí te lo dejo. Adelante. Claro, yo aquí veo una mezcla de símbolos bastante interesante, ¿no? Lo que pasa es que quizás a veces, bueno, ahora veremos, ¿no? Lo voy a explicar todo por separado y luego en conjunto. En la parte de arriba tenemos una estrella de 5 puntas, que en este caso es un símbolo que procede de un ocultista francés, Eliphas Lévy, que fue un ocultista que, como he comentado antes, habéis visto ese Baphomet que dibujó él, pues esta estrella de 5 puntas, a la que él denominó tetragramatón, sale de su puño y letra también, ¿no? Entonces, aunque no se aprecia mucho porque se ve muy pequeñito, esa estrella de 5 puntas tiene un montón de símbolos dentro, de símbolos recurrentes, yo diría que aunque Levi, sí, ahí se ve mejor, ¿no, Xavi? Sí, sí. Aunque Levi tenía un gran conocimiento oculto, digamos que incurrió para mí en un pequeño, en una pequeña transgresión en este caso, porque precisamente tetragrama se está refiriendo a una figura de 4 componentes, ¿no? Entonces, pues bueno, él aprovechó esa potencia que tiene el pentagrama como figura que está reverberando esa proporción, que es la proporción áurea, para representar pues, la sublimación de ese tetragrama, que es esa figura de 4 letras, ¿no? Que es en la cultura hebraica denominado el creador, pero que, como ya os digo, no es exclusivo de la cultura hebraica, sino que viene de una cultura mucho más antigua, ¿no? Y en esa figura, pues bueno, si la buscáis por internet veréis que hay de todo. Hay letras hebreas, están también los símbolos del zodíaco,
También encontramos números. Bueno, hay una cantidad de símbolos tremendo, ¿no? Y en el centro, si no recuerdo mal, tenemos la representación del planeta Mercurio con el planeta Venus entrelazados. Y alguna cosita más, alguna cosita más. Bueno, es un símbolo que es muy recomendable buscar porque tiene mucho, como digo, muchas componentes y ese mismo símbolo podría dar para un programa solo. Al lado tenemos una cruz que me parece especialmente interesante porque tiene una circunferencia con un saliente que es como si fuera un avalorio o una piedra de color así granatoso. Y en este caso, pues se está refiriendo a un símbolo también, lo voy a explicar desde un punto de vista simbólico, que aparece en muchas de las casas reales de la antigüedad. Precisamente en las propias columnas del Templo de Salomón también estaba, ¿no? Que era la granada. Y esa granada, que como sabéis tiene un fruto que es de color granatoso, se está refiriendo a lo que es el útero de la mujer. Fijaros que antes hemos hablado de ese Baphomet, de esa cabeza de carnero, que venía a representar lo que era el aparato reproductor de la mujer. Y en este caso, pues precisamente esa, esa parte de la cruz nos está representando precisamente esa misma energía, ese mismo símbolo, ¿no? Luego, evidentemente, hay otra parte que forma parte del ocultismo, que está muy ligada a la alquimia, eh, que tiene que ver con ese color y que tiene que ver con esa cruz. Lo que pasa que lo voy a dejar ahí, que cada uno investigue. Podría explicar más, pero es No, demasiado no. evidente. ¿Cómo se nota el secreto hermético, eh? Hay que, a ver, hay que parametrizar que una cosa es la bibliografía universitaria y otra cosa es el ermitismo. Adrián entra dentro del ermitismo y corta para no excederse en el ermitismo, ¿vale? Así os lo digo y supongo que Adrián está de acuerdo en lo que estoy diciendo. Sí, no, básicamente es que también hay algo que es impepinable, que es que hace mucha más ilusión, por decirlo de alguna manera, descubrir las cosas por uno mismo. Y no es que solo que haga mucha más ilusión, sino que es fundamental tener algo para descubrir por uno mismo, ¿no? Si todo lo explicamos, si todo lo decimos, al final se pierde el misterio, pero también se pierde la posibilidad de la energía que se libera cuando alguien se siente descubridor de algo, ¿no? Y eso es fundamental porque precisamente ese proceso nos ayuda a descubrir los velos que están presentes en nuestra mente, ¿no? Y eso, de eso va precisamente el hermetismo, de ser capaces de poco a poco ir revelando esos misterios que están fuera para comprender los misterios que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque en el fondo todo es una reverberación holográfica de lo mismo. Todo es una replicación de lo mismo, ¿no? Es un espejo. Entonces, pasando hacia la figura principal de la composición que tienes colgada en el cuello, Xavi, diríamos que tenemos esa figura de esa estrella de 6 puntas, que hoy en día se denomina la estrella de David, pero como he dicho, es una figura que es muchísimo más antigua y que aunque va a sonar muy chocante lo que voy a decir, en las culturas antiguas, por ejemplo, uno viaja al Tíbet o a la India o incluso en el antiguo Japón, la va a encontrar asociada a otra figura que ha quedado denostada por la historia y también, pues, digamos que mal apropiada por parte del nacionalsocialismo alemán de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y estoy hablando de la cruz gamada de la esvástica. Es decir, no se entiende el símbolo de la estrella de David, de la estrella de 6 puntas, sin esa esvástica. Ambos símbolos son dos símbolos complementarios y necesarios el uno para el otro, ¿no? Entonces, uno es un símbolo fijo, que es el símbolo de la estrella, y el otro es un símbolo que es dinámico. Y precisamente eso nos está hablando de las dos polaridades que comentábamos antes, pero también nos está explicando algo mucho más importante,
que es que dentro de algo fijo siempre hay algo móvil, ¿no? Y para que ese algo móvil funcione tiene que haber una parte fija también. Entonces, pues bueno, como digo, es muy chocante, pues eso, ver símbolos del Tíbet, donde ambos símbolos congenian el uno con el otro. Y como digo, esa cruz gamada, esa esvástica, es un símbolo que es universal y muy antiguo. Y para aquellos curiosos que les parezca como chocante, les invito a que busquen imágenes de la cruz, de la esvástica, en lo que es la cultura americana antes de la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente era un símbolo que se utilizaba mucho. Por ejemplo, los primeros aviones de Boeing, de la compañía que hoy es tan famosa, llevaban esvásticas en sus aviones, ¿no? Porque era un símbolo que los nativos americanos consideraban un símbolo de la buena suerte, como se ha considerado en todo el mundo. En las culturas orientales pues ocurre lo mismo. En Japón la esvástica está en los templos, eh, y precisamente debido a las Olimpiadas pues les están obligando a templos milenarios a ocultar o borrar esas esvásticas, cosa que me parece bastante denostable porque en el fondo es la mutilación de una cultura en pro de algo que sucedió, ¿no?, en un momento dado de nuestra historia contemporánea, pero que no tiene por qué definir el futuro de la simbología de la cultura humana, ¿no? O sea que, bueno, eso lo dejo ahí, que cada uno investigue por su cuenta, ¿no? Y luego, pues esta estrella de David que comentaba antes es un símbolo, como digo, de equilibrio, es un símbolo fijo que lo que ayuda es a estabilizar. Y está además rodeado por el círculo, que es otro símbolo que en este caso pues, nos está dando la fuerza espiritual, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa esfera o esa circunferencia en dos dimensiones que tiene esa estrella de David dentro es un símbolo muy potente de la espiritualidad, ¿no?, de lo espiritual. Y abajo volvemos a tener esos caballeros del orden del temple, que son un símbolo de la dualidad en movimiento, de esa polaridad que siempre está danzando. Así que bueno, que podríamos decir que todo ese colgante que tiene Xavi, en el fondo, el resumen de todo él es el último símbolo de los caballeros, que esa estrella de 6 puntas, junto con esa estrella de 5 puntas que tenemos arriba, que son complementarias, nos estarían dando la parte fija y la parte dinámica. Pues la estrella de 5 puntas no lo he comentado, pero es un símbolo de movimiento, de dinamismo. Y finalmente esa cruz sería, por decirlo de alguna manera, la cristalización de todo lo que pues, del resto de símbolos que están en esa cadena, ¿no? Agradecido tu puntualización y naturalmente, claro que todo lo aciertas y te dejas cosas por decir para que la gente investigue y haga su composición. Perfecto. Claro, por supuesto. Lo bonito que tienen los símbolos, Xavi, es que um, tienen una capacidad de detonar, ¿no?, de disparar en nuestra mente una cantidad de informaciones y de conocimiento que ahora mismo pues no seríamos capaces de explicar ni en 15 programas seguidos, porque en el fondo el símbolo es el lenguaje que utiliza la naturaleza para mostrarnos cómo funcionan las cosas. Exactamente. Dice aquí Artur Sala, dice, hola Adrián, ¿hay alguna explicación a que fueran 9 caballeros los que fundaron el temple? 9 o 7, ¿eh? 7 o 9, ¿eh? Depende, En unos sitios dicen 7, en otros sitios 9. Yo creo que es Adrián lo ha que te dicho iba a decir. Depende de las historias, depende de las sí. historias. La Yo más creo que común, Adrián ha dicho 7. la más común es 9. La más común es 9. Aunque en otras fuentes los citan como 7. Lo de los 7 tiene que ver con la figura que he comentado antes del cubo, que tiene 6 caras, y la séptima, que sería la esfera, que está inscrita dentro del cubo. Y la de las 9 tiene que ver con lo que nosotros conocemos como sistema, como el sistema decimal, ¿no? Aunque también tiene una explicación pues,
muy importante, que sería que el cubo tiene 8 vértices y luego tiene una parte que es el eje central, ¿no? Yo os lo digo porque siempre detrás de la interpretación numérica hay una interpretación geométrica, siempre. No se pueden desligar la una de la otra. Luego, los seguidores de las matemáticas de Marco Rodin, de las matemáticas vorticiales, me dirán que son 3 triángulos. Y yo, si queréis, en un programa os puedo demostrar que eso no es así. que, que tiene una demostración distinta, tiene una aplicación geométrica distinta, aunque lo que hace Marco Rodin es extraordinario desde un punto de vista aplicado, y puedo decir que desde un punto de vista simbólico hay algún error en lo que le explica, o al menos es mi punto de vista. Por aquí hay un usuario que dice, respecto a la simbología, le ha llamado la atención, dice, ¿cuál es el significado real de la flor de lis? La veo en muchas partes. Me puedo imaginar quién está haciendo la pregunta. No me lo indica porque los del Facebook dice Facebook user, pero viene del Facebook la pregunta. Vale, no, está bien, está bien. Bueno, el significado de la flor de lis, primero ya sabéis que está asociado a las casas reales, pero tiene muchos significados. Voy a comentar 2 que para mí son los principales. El primero es el significado trinitario, que precisamente es de la dualidad nace el tercero, que es el perfecto, que es la combinación entre ambas polaridades. Si os fijáis, la flor de lis tiene esas dos hojas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, y ese pétalo en el centro, o llamémoslo como queramos, que es mucho más grande que los otros 2, y que, digamos, pues que es la figura que destaca, ¿no?, dentro de esa trinidad. Y luego la otra explicación está relacionada con la sexualidad, que nos vendría a explicar que es un símbolo eminentemente masculino, ¿vale? Y esta sería sucintamente, y hasta aquí puedo leer, 2 vertientes desde las cuales se podría interpretar la flor de lis. Hay una pregunta que no la entiendo yo, no sé si está bien planteada o no. Dice, ¿la imagen de la estrella de David tiene algo igual a la de San Miguel? No entiendo lo de San Miguel y la de David. La de David se entiende que es la estrella de Tampoco, David, pero la de San Miguel sí. no recuerdo yo en San Miguel que hubiera nada. La de San Miguel tiene una espada. Sí, no, yo tampoco. A lo mejor no, es posible que San Miguel tenga A una lo mejor hay estrella. algo que ha Claro, visto esta persona de algo que desconocemos. La lástima que no hay una interacción de ver las dos imágenes que está planteando. Lo digo, claro. lo intuyo porque está en el chat, pero no, yo no lo comprendo lo que quiere decir, ¿eh? Muy bien. Bueno, hay muchos usuarios que están diciendo, ya tengo tu libro, ya tengo tu libro, ya tengo tu libro. Falta el resto de usuarios que también lo digan. Decimos una vez más que, bueno, para estas Navidades y para cuando sea, la revelación de la unidad de Adrián García, ¿vale? Os lo propongo como regalo especial a las personas especiales, o sea, incluso los que no, los tenéis para vuestra lectura, y de verdad que cuando os llega es para pasarlo a gente que realmente la queráis de verdad, o sea que no lo dejéis de realizar. Y de momento, bueno, entra otra pregunta. Bueno, eso lo ha explicado, lo ha explicado. Dice, de Chile, dice, pregunta, ¿es lo mismo la estrella de David dentro o sea, sin círculo que con círculo? Es la pregunta, pero lo ha explicado el Adrián. Bueno, Pero bueno, si nunca, quiere reiterar. no, sí, yo lo explico. No, nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo porque al final eh, la circunferencia nos está añadiendo complejidad al símbolo. Es decir, la estrella de David por sí misma, eh, os digo lo que significa. Si lo lleváramos desde a un punto de vista tridimensional, nos estaría simbolizando el cubo, ¿vale? Y la circunferencia estaría simbolizando a la esfera. Entonces, el hecho de que la estrella de David esté sola no es lo mismo que si aparece con la circunferencia. Siempre es mejor el símbolo completo de la Claro. circunferencia con la estrella de David. Desde California, Sandy dice, ¿y el símbolo infinito? ¿Cuál es su simbología? La lemniscata. Pues mira, lo primero que le diría a Sandy es que
se fijen que en la lemniscata, si la pones de pie, es uno de los números que utilizamos hoy en día, de la numeración hindú, que no árabe, que se le denomina incorrectamente numeración árabe, pero que en realidad viene de la India. Entonces, bueno, pues primera pista, está relacionada con el número 8. ¿Vale? Y luego lo que tiene la lemniscata es que si uno lo recorre, lo dibuja con un lápiz, no sé si alguna vez lo habéis hecho, o con un boli, como sea, nos daremos cuenta de que aunque esas líneas parece que están superpuestas, cuando uno hace el recorrido se da cuenta de que es un recorrido que es como si estuviéramos tejiendo, estuviéramos pasando por delante y por detrás, ¿vale? En realidad, a lo que se parece es a un concepto físico que se puede buscar lo podéis buscar por internet, que se llama la cinta de Mobius, que es como una cinta, ¿no? Imposible, que hace un giro que, bueno, que como digo, en realidad si uno lo intentara hacer no podría hacerlo, pero al mismo tiempo es así, ¿no? Existe. Y de alguna forma, pues, precisamente simboliza aquello que no tiene principio ni fin, ¿no? Lo que pasa es que cómo vamos a simbolizar algo que no tiene ni principio ni fin si no lo conocemos, porque todo lo que existe en este mundo es finito. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el infinito? Digo, es una pregunta que lanzo. Queda el silencio en el espacio, en el infinito. Bueno, aquí te hacen una pregunta y esto ya es para el capítulo próximo o en capítulos próximos. Dice Silvana León. Adrián, ¿puedes explicar cómo funcionaba la mesa de Salomón y dónde puede estar? Está en mi casa. Eso, la segunda parte os la digo yo. La primera parte os la dice Adrián. Bueno, la segunda parte la tenemos en disputa, Xavi, porque yo en mi casa también tengo la mesa de Salomón. Ay, adoro. La utilizo Vamos a hacer un compendio de simbología. El día que vengas a Barcelona vas a alucinar. La tengo especialmente preparada para tomarme allí mis infusiones y mis tés. No, ahora fuera coñas. Como lo hemos comentado con Xavi antes de empezar el programa, claro, lo del tema de la mesa de Salomón da para un programa completo, enterito. Entonces, para poder hablar de los símbolos de la mesa de Salomón y demás, lo primero es que habría que preparar una presentación y habría que bueno, pues eso, de la misma forma que hemos hecho hoy, darle tiempo y poder analizarlo. Lo único que sí puedo decir, y creo que no voy errado, es que evidentemente lo que hay lo que está plasmado en la mesa de Salomón forma parte de todo lo que hemos estado explicando hoy. Así es. O sea, todo es simbología pura y dura y a partir de aquí la simbología es el conocimiento, el hermetismo y la interpretación. Y naturalmente lo que comentaba de la magia es el conocimiento y ese conocimiento hermético te da la magia. Ahí está la interacción. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos cerrar el periodo. Hasta no hemos excedido 18 minutos de la hora para la gente que quería preguntar. Creo que es muy interesante. Y en el próximo capítulo, pues nos preparamos la mesa de Salomón. ya le damos y lo que tú quieras aportar naturalmente, por descontado, Adrián. Y que nadie deje de tener el libro, de verdad, lo digo con total. Adrián ni me ha pedido que presente el libro en esta ocasión, pero lo digo de verdad. O sea, las personas de los grupos que estoy, ya les he dicho, incluso ya hay muchos compañeros y amigos y amigas que ya se lo han comprado y me han dado las gracias por orientarlos, porque no es un simple libro. O sea, es una inflexión de vida, de informaciones que os van a ayudar muchísimo. Y lo digo así de claro, ¿vale? O sea... le comentaba a Adrián, y Adrián es el autor, pero como si fuera un amigo, que también le recomendaba que yo tengo una pequeña biblioteca en la sala azul y no tengo, en conjunto de libros, no puedo aportar tanta información en un solo libro, que te lo has currado. Por eso decía, digo, esto es una tesis. En un solo libro aporte tanta información novedosa con argumento del inicio, con el trascendencia, no siendo hipótesis, sino viendo la síntesis, ¿no? Y otra vez más te vuelvo a felicitar, la revelación de la unidad, y te vuelvo a felicitar, Adrián, por aportarnos esta pequeña joya a las personas que
bueno, que lo hemos podido tener dentro de nuestras manos y deshojarlas en el tiempo no tiempo, porque es un verdadero placer poder hacer la lectura con todo lo que nos has aportado. Gracias, Adrián. Pues te agradezco muchísimo, Xavi. La verdad que no tengo palabras para, después de todo lo que has dicho, no tengo palabras para agradecerte los elogios y el reconocimiento Me quedo muy del corto, libro. te lo digo en serio, me quedo muy corto. Si ahora yo fuera el doctor, uno de los doctores que te examinaba, vaya, ahora ya aplaudimos, te damos el cum laude y adelante, por descontado. Así no obramos. Muchas gracias, Xavi. Y gracias a todos los que nos han estado siguiendo en directo y los que nos verán después. Venga, pues muy, muy agradecido y aquí nos despedimos. Gracias, gracias, gracias. Namaste, Adrián y Xavier Gracias. García. Venga, chao, chao, chao. Espera que se me dé la mano aquí. Chao. Chao.